hermanos queridos, Dios les bendiga mucho. Yo soy el pastor Federico para los que no me conocen y me toca dar el mensaje principal hoy, el mensaje central, mejor dicho. Y como hoy tenemos Santa Cena, escogí el libro de Hebreos porque se ajusta plenamente para el festejo de la Cena del Señor. Básicamente el mensaje central de la carta de los Hebreos es la provisión de Dios de un sacrificio y de un sacerdocio perfecto. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a su pueblo, ¿sí? Había escogido a Abraham. Dios ya desde el comienzo de la creación prácticamente es conocida esa parte como el protoevangelio le llaman. Cuando Adán cayó, ¿qué pasó? Dios vino a traer una sentencia y le dijo a la serpiente: el hijo de la mujer te va a pisar la cabeza y vos le vas a herir el calcañar. Entonces, vemos que Dios empezó a escoger un pueblo santo, le escogió a Abraham, hizo un pacto con él, le dijo que uno de sus hijos iba a bendecir todas las familias de la tierra y también le dijo que sus hijos iban a estar 400 años en Egipto como esclavos, pero que al cabo de 400 años él iba a levantar un libertador, ¿sí? Y que a través de ese pueblo Dios se iba a dar a conocer y su presencia iba a venir a estar con ellos. Ustedes conocen ya el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, y en Levítico especialmente vemos los rituales particulares para los perdón de pecados. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque continuamente los judíos o los israelitas pecaban. Dios se había acercado a ellos, su presencia había venido a morar con ellos, pero ellos seguían pecando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios estableció un sistema de sacrificios y rituales que simbólicamente representaban el perdón interno de pecados. Y ahí, con eso, ustedes ya pueden empezar a entender por qué se hacían tantos sacrificios. Entonces, lo que Dios quería lograr y enseñar a través de esa ley es que a través de ese derramamiento de sangre de los corderos, de los machos cabríos, de los becerros y todo lo demás, ellos constantemente iban a tener el perdón de pecados. Ahora, eso se tenía que hacer en muchas ocasiones. ¿Por qué se tenía que hacer en muchas ocasiones? No hace falta que me contesten. Les digo, se tenían que hacer en muchas ocasiones porque ellos constantemente pecaban. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote se acercaba para pagar, literalmente expiar, significaba purificar los pecados de todo el pueblo. Primeramente, él como sacerdote tenía que presentar a un animal por sus pecados, ¿verdad? Porque él también era pecador, y así también por los de todo el pueblo. En ese lugar donde él entraba se le llamaba el lugar santísimo, ¿sí? Ese era el lugar santísimo, donde supuestamente estaba la presencia de Dios. Digo supuestamente porque nosotros que somos ya entendemos el nuevo pacto y estamos en este lugar de la historia, sabemos que Dios no mora en esos lugares. Sabemos exactamente que Dios no necesita una casa, Dios no necesita un templo para vivir. Por eso dice la palabra que Él vive en nosotros y que nadie ni nada realmente puede contener a Dios, porque es demasiado glorioso y demasiado grande. Pero sí, Dios le estaba enseñando a su pueblo, le estaba enseñando en parte, todavía no era una revelación total. O sea que vos leyendo esas partes de la Biblia, vos no podés quitar una doctrina completa del cristianismo. Es una partecita. Es como cuando nosotros vemos el resumen de un partido de fútbol. Nosotros a veces nos ponen, va a haber un partido de fútbol y nos ponen un resumen de las mejores jugadas y con eso nosotros terminamos diciendo, mira un poco, tal equipo jugó mejor que el otro. Pero después cuando vemos el partido, vemos que fue bastante equiparado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más que los periodistas o la gente que quería promocionar el partido tomó momentos más espectaculares o que atraen más a la vista. Entonces,
Podríamos decir que tal vez no es el mejor ejemplo, pero es algo así. Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Dios estaba ahí, estaba su presencia, y ustedes saben que el problema entre Dios y el hombre es el pecado, ¿sí? Ahora, si era por el pecado, entonces nadie iba a poder estar con Dios. ¿O hay uno de ustedes acá que no peca? Yo soy pastor y yo peco, ¿verdad? Entonces, ustedes creo que también pecan, ¿no es cierto? Sí, todo ser humano peca. Y la Biblia dice que no porque todos pecamos, esa es una excusa para seguir pecando. Porque tenemos una responsabilidad moral con la cual Dios nos creó. Pero tanto es el amor de Dios y tanta es la gracia de Dios que Él vino a su pueblo y le dio unos rituales y le dio una manera de sacrificios para que ellos puedan acercarse a Dios libremente. Obviamente el problema del pecado no podía ser solucionado porque los sacerdotes iban muriendo porque le agarraba la edad, eran pecadores, la paga del pecado es la muerte, los sacrificios no podían ser perfectos, se hacían una vez al año, los pecados del pueblo seguían continuando y Dios seguía prometiendo de que Él en un momento dado iba a hacer un sacrificio perfecto, iba a enviar a un rey para siempre. Cuando yo le leo la Biblia a mis hijos les digo, mira, acá Dios está prometiendo, en Isaías, por ejemplo, Dios promete un rey que va a traer una paz y una rectitud y una justicia para siempre. Y les digo, ¿y cómo va a haber un rey que va a durar para siempre si todos los reyes mueren? ¿Cómo puede ser esto? ¿O cómo la gente dice Dios acá que le promete que van a estar en un reino para siempre si todos morimos? Y les hago pensar, y ellos me dicen y miran y están ahí. Y después ya se hacen de los ñemoteo y piensan en cualquier cosa porque obviamente ya no les viene a la mente qué solución podría ser. Hasta que yo les obligo, piensen, sigan pensando, ¿cómo puede ser que va a ser para siempre? Y ahí en una de esas salen y dicen, entonces tiene que vencer a la muerte. Hay que vencer a la muerte entonces. Y obvio, hay que vencer a la muerte si esto tiene que ser para siempre. Hay que vencer a la muerte. Hay que vencer al pecado. Si queremos que el sacrificio sea perfecto, se debe vencer al pecado, por la paga del pecado es la muerte. Entonces, en ese contexto, el escritor de Hebreos y el centro principal, si bien no es totalmente teológico porque es muy práctico, él les exhorta a la gente, el escritor de Hebreos le exhorta a la gente a no retroceder en las prácticas judías antiguas. Entonces, el mensaje que quiero compartir contigo es decirte que en Cristo Jesús ya tenemos el sacrificio perfecto, por lo tanto, ya no tenemos motivo para retroceder. Ni un motivo para retroceder. Ahora, ¿por qué la carta se llama a los hebreos? Porque evidentemente eran los judíos que se habían convertido al cristianismo. La situación histórica que estaban pasando, se cree que esta carta fue escrita entre los 60 y 70 y se estaba empezando a gestar la gran persecución hacia el cristianismo. Según la tradición y la historia, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron entre el 64 y 67 aproximadamente. Timoteo, según el testimonio interno de la carta, había salido de la cárcel. Quiere decir que estábamos entre esos años, el 67, 70, donde probablemente fue escrita la carta y todavía Tito Vespasiano no había destruido el templo de Salomón. Porque ¿cuándo cesaron los sacrificios? Cesaron en los años 70, cuando Tito Vespasiano fue y destruyó el templo y nunca más los judíos pudieron hacer sus sacrificios. En ese contexto fue escrita esa carta. Los judíos cristianos que se habían convertido estaban a punto de ser perseguidos fuertemente por algo que ellos no estaban viendo. Si bien todavía estaban los testigos oculares, el sufrimiento particular que tenían los hebreos no es como un sufrimiento del cual nosotros hoy podamos estar asustados, como la marginación
de nuestros círculos sociales, de los amigos que te puedan criticar por ser un cristiano serio, por ser una persona que no querés dedicarte a las pasiones sexuales, que querés ser un esposo fiel, una persona seria en tu vida. No son ese tipo de persecuciones las que ellos iban a pasar. Los propios hermanos hebreos y judíos, al ellos identificarse con Cristo en las aguas bautismales, literalmente cuando ellos veían eso, le destituían de la herencia. Si un papá veía que un hijo se estaba en ese momento identificando con Cristo, ellos abiertamente iban a perder también sus posesiones y bienes físicos. Y ustedes saben, si nos pasa eso, va a ser muy difícil perder casa, perder familia. La cultura judía es una cultura muy amorosa, que se ayudaban entre ellos. Ustedes pueden ver en los evangelios cómo, por ejemplo, la comunidad era tan cerrada que, por ejemplo, a un lado estaban los pecadores. Por ejemplo, habían pecadores que si no eran perdonados por la clase religiosa, a ellos se les destituía de la comunidad. No se les permitía formar parte en ciertas cosas. Era una sociedad muy unida, ¿verdad? Entre los del pueblo, se ayudaban. Entonces lo que estaban pasando los hebreos era algo muy difícil. Y en ese contexto se escribe la carta y dice Hebreos 1, no hace falta que lo busquen, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa palabra original, cuando dice que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se está refiriendo a que la manera en que Dios le habló en esa época fue de una manera fragmentada. No mostró el rompecabezas completo. Estaba dando ciertas indicaciones, pero no era lo perfecto. Todavía no era lo completo, sino que ahora venía lo completo en estos posteros días a través del Hijo. El Hijo es el que trae la revelación completa de Dios. Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos 40 días corridos, comió con ellos, tuvo comunión con ellos y de ahí tenemos los evangelios. En Juan ustedes pueden ver y en Lucas que Jesús les habló del reino de Dios y todo lo que la Torá, los profetas y los salmos hablaban de él. Es decir, la Biblia judía que se llamaba el Tanakh. Jesús, ¿qué le enseñó Jesús a ellos? Todo lo que el Tanakh decía de él. ¿Y qué hicieron estos varones después? Posteriormente van escribiendo cartas, hacen los evangelios. Entonces acá tenemos la revelación completa de Dios. Entonces, como esta carta fue escrita a los hebreos, ellos conocían perfectamente qué fue lo que hizo Dios con Abraham. Sabían perfectamente lo que hizo Dios con Moisés, de cómo fue el libertador que le quitó al pueblo de Egipto con mano fuerte, con la Pascua, ¿verdad? Con el cordero de un año que fue derramado ahí para que ellos sean salvos de esas plagas y puedan salir con alegría. Ellos fueron testigos de que Dios le pidió a Moisés un tabernáculo, un lugar donde él pueda venir a habitar con ellos. Le dio una imagen así celestial para que él construya en el desierto y Dios pueda manifestarse. Habló de ese tabernáculo, habló también de que ellos vagaron en el desierto. Posteriormente ellos, los hebreos, conocían perfectamente quién era Josué, porque Josué fue el que les dio la entrada a la tierra prometida donde iba a fluir leche y miel, que simbolizaba entrar a un descanso. Todos los judíos conocían absolutamente eso. Y como fue Dios a Moisés que les dio la manera ritual de que ellos puedan tener perdón de pecados delante de Dios, estableció un sistema de sacerdocio a través de los levitas, que eran los descendientes de Aarón. Estos sacerdotes tenían que cumplir ciertas exigencias y ciertos rituales. Y de ese tabernáculo, ellos primeramente tenían que entrar al lugar que se llamaba lugar santo.
y después estaba el lugar santísimo. Había un primer lugar donde antes se tenía que hacer todos los sacrificios, pasar por eso, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué todo eso es importante? Porque el escritor de Hebreos empieza a comparar a Jesús con todas estas cosas que yo le estuve mencionando. Y lo primero que hace, dice, Dios constituyó a Jesús como heredero y creador del universo, el resplandor de la gloria misma de Dios, de su sustancia. O sea, vos no podías separar a Jesús y a Dios. Es como que el sol no le puedes separar de su luz. Es lo mismo, la luz del sol que está ahí con sus luces son la misma cosa. Entonces, el escritor de Hebreos le está diciendo algo increíble, porque según la tradición hebrea, lo que Moisés había recibido en esa zarza ardiente había venido de los ángeles. También se había metido una herejía entre los hebreos porque ellos no estaban viendo la salvación material de sus pecados. ¿En qué sentido y qué significaba esto para ellos? Porque acuérdense que el judío estaba esperando la redención. ¿Qué significaba la redención? Literalmente significaba la liberación. ¿Liberación de quién estaban esperando ellos? Liberación de Roma, liberación de Nabucodonosor, de los babilonios, de los medos, persas, de los griegos y de todos los que vinieron llevándolos cautivos de hacía años. Ellos querían algo físico, ellos querían un rey físico, un rey que venga a poner de una vez para siempre. Entonces, como estaban acostumbrados a moverse por la vista, los sacrificios se hacían en vista, el tabernáculo, el templo de Salomón, todo lo que ellos querían era por la vista. Y se metió una herejía donde ellos decían, no, el arcángel Miguel es más que el Mesías. Los ángeles, y empezaron a hacer cultos también a otro tipo de personas. No es este el caso, pero en Colosenses podemos ver que los gnósticos, una herejía donde dice que Jesús resucitó, pero no en carne, sino solamente en espíritu, había entrado a la iglesia. Entonces ellos empezaron a adorar a los ángeles y ponerle a los ángeles por encima. Además también ponerle a los profetas en un lugar muy alto, y también ya que los ángeles fueron los que dieron el mensaje de la salvación para ellos, le tenían en gran estima. ¿Qué hace el escritor de Hebreos? Hace algo tremendo. Empieza a decir que Jesús está por encima de los ángeles, que los ángeles son servidores. Pero el salmista, ¿qué dice de Jesús? Dice que Él no es un ángel. Y leo, no son, de los ángeles dijo, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Del Hijo dijo, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eso lo pueden ver todo ahí en Hebreos 1. Léanlo después todo como él compara. Y dice que Jesús es superior a todos los ángeles. El escritor de Hebreos. Después habla de Moisés. Que Moisés fue un fiel servidor en la casa de Dios, pero como siervo. Y Jesucristo fue como hijo. Y que Moisés, él mandó construir una imagen de lo que se le había dado, que era el tabernáculo hecho por mano. Pero Jesús era el verdadero hacedor de las cosas celestiales, del tabernáculo celestial. Podemos ver eso en Hebreos 1 también, donde dice, por quien asimismo hizo el universo. Y no tenés que enfocarte solo en este versículo, sino todo el consejo de Dios. Nosotros podemos ver en Colosenses también que Jesús dice, todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y por medio de Él. ¿Sí? Él es el creador también de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto a Jesús en una estima mucho menor. Entonces, ellos miraban y tenían una fe
demasiado centrada en las cosas que veían. Y como se sintieron tentados por las persecuciones y los momentos tan difíciles que estaban pasando, querían volver a sus prácticas antiguas. Querían volver a hacer los sacrificios, querían volver a vivir la dieta judía, volver al pacto de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, el escritor de Hebreos empieza a hacer un paralelismo y les dice también que Jesús es el verdadero reposo. Porque si Josué le hubiese dado el reposo, ya tendrían que haber tenido el reposo porque ya estaban en la tierra prometida. Pero Dios no estaba hablando de esa tierra prometida. Él estaba hablando de una tierra cuyo arquitecto y constructor no son los hombres, sino que es Dios. Y como dice en Hebreos 11, dice que Abraham salió de su tierra, salió de su parentela, pero que él esperaba una patria celestial. Entonces el escritor de Hebreos nos dice que Jesús es mayor que Josué, Jesús es mayor que Moisés, y Jesús es el tabernáculo mismo de Dios. Él dice, como dice en Juan 1, dice que Dios vino y habitó entre nosotros. En el griego original significa hizo un tabernáculo entre nosotros. Él mismo es la presencia de Dios entre nosotros. Ahora vayamos al centro del mensaje y del problema. Y empieza a hablarles el escritor de Hebreos en el 4:5 de un sumo sacerdote. En Hebreos 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Ellos pensaban que a través de los sacrificios antiguos iban a seguir perfectos con Dios. Imagínense, ellos estaban rechazando la perfección del amor y de la gracia de Dios para ir a practicar sus ritos antiguos. A veces nosotros malinterpretamos Hebreos y alguno dice acá, miren, si nosotros volvemos a pecar y rechazamos a Cristo, ¿cómo vamos a continuar siendo salvos? Y interpretamos ese versículo de acuerdo a nuestro contexto. Eso está hablando de los que iban a retroceder y iban a dejar literalmente ser cristianos porque iban a poner esas prácticas de vuelta como su esperanza de salvación. El escritor le dice, no tiene ningún sentido hacer eso. ¿Qué sentido tiene volver a hacer las prácticas? Si eso era todo un simbolismo. Y dice que el sacerdocio levítico, y Moisés no escribe nada al respecto de un nuevo sacerdocio, dice que ese sacerdocio no es perfecto porque los sacerdotes mueren siempre. Los sacerdotes son pecadores y no se puede solucionar el problema del pecado. Entonces Dios tenía que levantar a un nuevo sacerdote y ese sacerdote era Cristo y era según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque Melquisedec era el rey de Salem de la época y le aparece a Abraham. Y Abraham, siendo él el escogido de Dios, en vez de que Melquisedec se le ponga y dame tu bendición, Abraham se le acerca y le bendice y le da los diezmos. ¿Y quién es el superior? Dice, el que bendice. Y le dice el escritor de Hebreos, debía haber un sacerdocio que dure para siempre, así como el de Melquisedec, que no tiene principio ni fin, porque el problema es que el pecado va a seguir continuando en el corazón del hombre. Por lo tanto, necesitamos un sacerdote que haga perfectas las cosas. Un sacerdote para siempre, que no tenga principio ni fin. No que venga de la descendencia de Leví, sino alguien que pueda solucionar el verdadero problema. Entonces, ¿de qué sirve volver a las prácticas antiguas? Si en Cristo Jesús ya tenés un sacerdocio verdadero, único, especial. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Los sacrificios no eran perfectos. ¿Cómo puede ser que la sangre de los machos, de los toros,
de los machos cabríos, de los toros, de las vacas, de las palomas, puedan hacer perfecta a la gente o pueda purificarles de sus pecados. No, eso era un simbolismo. En Hebreos 9:23 dice: fue pues necesaria que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Eran figuras. ¿Qué significa una figura? Una imagen, una sombra, algo parecido, algo con el cual Dios le estaba hablando fragmentadamente para que ellos entiendan que Dios iba a traer la solución perfecta contra el pecado y contra la muerte a pesar de nuestra naturaleza, porque el problema del ser humano era irresolvible. No podía el ser humano dejar de pecar. No podemos dejar de pecar hasta ahora. Somos esclavos del pecado. El problema del ser humano entró tan profundamente en el corazón que afecta todas las áreas de nuestra vida. No podemos estar sin pecar un segundo. Eso era lo que le quebrantaba también a Martín Lutero, que cada vez que se confesaba, él venía y decía sinceramente todos sus pecados, pero al salir ya tenía malos pensamientos y decía: estos también son pecados. Tengo que ir a confesar en qué momento voy a estar purificado de mi maldad. Entonces el escritor de Hebreos le estaba metiendo a ellos y mostrándole que realmente el sacrificio de Cristo era perfecto, y ese es el mensaje central de esta carta. Porque el sacrificio de Cristo quita el pecado. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez más ratifica: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Sin embargo, hay un salmo donde dice que a Dios no le gustan las ofrendas y los sacrificios, pero sin embargo le preparó a Jesús un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sacrificios y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradan, los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. No era la voluntad de Dios este tipo de sacrificios, sino una manera de enseñarnos. La voluntad verdadera de Dios venía después con Cristo. Y Dios estaba preparando a Cristo como para que Él sea el sacrificio perfecto, para que todos puedan tener entrada a Dios por medio de su sacrificio. Por medio de ese pacto, el nuevo pacto que Dios hace con la humanidad, con todos, dice que Dios va a establecer ese nuevo pacto y va a poner sus leyes en nuestros corazones. Va a limpiarnos con agua limpia, va a quitarnos nuestras inmundicias y nuestros ídolos. Y dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jesús es el sacrificio del nuevo pacto. En esa época, gente linda, no tenían la libertad de entrar a la presencia de Dios.
Después ustedes pueden ver en Hebreos 10, dice, por tanto, teniendo este sumo sacerdote, entremos confiadamente a su presencia, porque Jesús pagó una vez y para siempre e hizo perfecto a los que se acercan. El sacrificio de Cristo literalmente está por encima de todos tus pecados. Está por encima de todas tus maldades. Hoy, si vos rechazás a Cristo, es literalmente porque anhelás y porque querés. Como dice Jesús mismo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué seguimos amando el pecado? ¿Por qué no venís a Cristo, que Él ha hecho el sacrificio perfecto? Pero entendiendo primero a quienes fue escrita esta carta para su contexto, esta carta era una esperanza para ellos a que dejen de mirar las cosas humanas y los sacrificios humanos y que no retrocedan, que se agarren de fuerza. Porque Jesús es más que Moisés, más que Josué. Jesús es el tabernáculo, Jesús es el sacrificio perfecto, Jesús es el nuevo sacerdote, Él es la nueva ley. Ya no tienen por qué volver a ir a esa época. Y les dice en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. A veces nosotros queremos quitar la definición de la fe de esto y tratamos de tener una mente positiva. Es la certeza de lo que se espera. Voy a estar convencido de lo que espero. Espero esto, espero aquello, espero tener un auto, espero tener aquello. Y en realidad el escritor de Hebreos le estaba diciendo, ustedes demasiado se fijan en las sombras, en las partes materiales de los rituales, que iban a tener purificación, que su conciencia se iba a limpiar. Si vos ves que le matás a la vaca así, ahí estoy libre. Ahí si veo que el sacerdote me hace así, estoy perdonado. Ahí me siento y me voy. Pero ellos no necesitaban eso. Ya en Jesús estaban perfectos. Y lo que ellos necesitaban era tener fe. En parte de la carta les exhorta y les dice, no sean incrédulos. Por la incredulidad ellos no entraron al reposo. Más bien crean. Y le empieza a poner de ejemplo a todos esos hombres de Dios que fueron judíos, pero que ellos no se sustentaban en esos sacrificios, sino que sabían que Dios era poderoso para perdonar sus pecados y darle el verdadero reposo. Que alguna vez Dios iba a traer la consumación final y iba a traer el sacrificio perfecto para el perdón de pecados. Por eso dice, por la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos buscaban una patria celestial. Como los hebreos estaban pasando tan mal físicamente, emocionalmente, familiarmente, estaban poniendo todas sus cartas en este siglo. Les había pasado desapercibido que las promesas de Dios eran para la eternidad. El reino de Dios era para una eternidad. Que sí, Jesús iba a traer su reino físicamente también, pero no era el momento de solucionar el verdadero problema del hombre, que es el pecado. Y eso se logró a través del sacrificio divino de nuestro Señor Jesucristo. Y nos exhorta a que tengamos fe, a que confiemos en las cosas que no vemos, en las que permanecen, en las que son verdaderas. Como dice Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos con relación al verbo de vida. Ellos vieron a Jesús resucitado y por eso predicaron. Jesús pagó por nuestros pecados y nos hizo libres de una vez por siempre a todos los que se acercan. Hermanos, si bien hay exhortaciones a que no volvamos atrás, creo que es mayor la esperanza para que vengamos adelante. Es mayor la esperanza para que vengas a Cristo como tu único Señor y el único que literalmente puede salvarte.
esta carta de Hebreos también le trabaja fuertemente a ellos, porque ellos siempre creyeron que en el fondo eran buenos, que no merecían estar pasando lo que estaban pasando, porque eran el pueblo escogido de Dios. Y muchas veces lo que más cuesta, y le pido a los músicos que pasen, lo que más cuesta en la vida es darte cuenta de tus maldades. El que abiertamente se da cuenta de sus maldades entiende que es urgente que se le perdone. Pero en el caso de ellos, a pesar de las persecuciones, pensando que no merecían, no podían ver que Dios ya le había puesto en la mano todas las riquezas. Y hoy también, pueblo de Dios, ustedes deben saber que Dios ya le puso en sus manos su mayor riqueza. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, dice Romanos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Lo más grande de Dios es el Hijo. En esta misma carta ustedes pueden ver que Jesús es el Señor. Jesús es el heredero, que significa que Él es dueño de todo, que es el Hijo que tiene derecho sobre todas las cosas. Y sin embargo, Él nos está dando la oportunidad de ser coherederos con Él, de darnos la nueva vida en Cristo Jesús. Así que podemos tener dos actitudes ante esta gran verdad. O Jesús realmente no cumplió lo que Dios pedía para el perdón de pecados, o literalmente Él es el Hijo de Dios que vino y trajo el perdón total de pecados y llama a todo hombre a que se arrepienta y vengan a Él. Hermanos, la esperanza es demasiado grande. Antes había un lugar santo que impedía que entren todos. El lugar santísimo estaba tapado por un velo fuertísimo. Solo el sumo sacerdote una vez. Ahora vos podés tener el privilegio de entrar a ese lugar santísimo. Porque Jesús entró al lugar santísimo, no creado por mano humana, sino de Dios. Y está ahí como sacerdote, todavía intercediendo por nosotros los pecadores. ¿Acaso vos decís que si te acercas a Dios, Él te va a rechazar? Ahora, no seamos como los hebreos, que se amparaban en las cosas visibles y en la incredulidad. No, yo tengo que ver para creer. No te hablo de ver para creer que tu fe sea ciega, no, porque necesitas una revelación de Cristo. Y vos sabés que Jesús es el Señor, que Él resucitó, murió y pagó por nuestros pecados. Entonces, vení a Cristo. Dios va a perdonarte, te va a hacer blanco como la lana. Si tus pecados fueran, dice, rojos como el carmesí, si te acercaste te va a hacer blanco como la nieve. Una figura tremenda de cómo queda el corazón del hombre. Sé que tal vez en la semana desobedeciste a Dios, fuiste rebelde a Dios en algunas cosas, pero este es un tiempo de restauración. Porque Dios ya nos hizo perfectos en Cristo Jesús. Ya nos dio un nuevo corazón y este es el tiempo de que nosotros sigamos viviendo por fe. Porque el justo por su fe vivirá. Por la super confianza en Dios. Dios ama a aquel que confía en Él y les da sus fuerzas espirituales para que siga adelante. Hermano, si crees en Cristo, según el testimonio acá de la Biblia, dice que si vos crees en Jesús como tu Señor y Salvador, vas a recibir perdón de pecados. Amén. Entonces, vemos que los rituales que practicaban en el antiguo pacto eran imperfectos para hacerte santo. Pero el nuevo pacto te hace perfecto delante de Dios. Porque Dios puede recibirte, porque ya se pagó por tu pecado. Amén. La deuda está saldada para todos los que creen. Hoy tenemos Santa Cena, les voy a pedir que se levanten y mientras mis hermanos nos dirigen una alabanza, Jesús es el sacerdote, es el Señor.
justamente recordamos por qué el Señor nos dice que recordemos el derramamiento de la sangre y el partimiento del pan. ¿Saben por qué? Porque lo más importante de todo es el perdón de pecados. Ese es el problema del ser humano. Algunos dicen ahí afuera, el tema del virus, Dios está con los brazos cruzados. ¿Cómo la gente sigue sufriendo? Dios no hace nada. La Biblia es un libro espiritual, hermano. La Biblia es un libro de salvación. La Biblia es un libro que soluciona literalmente el problema del ser humano. Porque el problema del ser humano no es un virus que va a durar 2, 3 o 4 años. El problema del ser humano es, como dice la Escritura, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto es el juicio. Y la intención de Dios es salvarte de ese juicio, es salvarte de la justicia divina que clama: la paga del pecado es la muerte, pero en Cristo Jesús esto es dádiva, es don, es regalo, es vida eterna. No dudes en acercarte a su amor que hoy te estrecha con abrazo. Así que mientras nos dirigen la alabanza, entra a cuentas con Dios y te pido que pongas toda tu confianza en Cristo para perdón de pecados, para que tus pecados sean perdonados en este momento, para que vos puedas tener una conciencia limpia y puedas seguir adelante, para que Dios pueda seguir haciendo esa obra. Amén, mis hermanos queridos, y que como pueblo de Dios después vayamos afuera y seamos sal y luz, como nos llama el Señor. Ponete de rodillas y entra a cuentas con Dios. Aleluya. Puedes ponerte de pie, hermano querido. Damos gracias al Señor. El nuevo pacto también fue instituido con sangre y carne. Con la sangre de Jesús, no la sangre de animales. Esa sangre preciosa y este Señor, que es el verbo de Dios, Dios hecho carne, entregó por completo su vida inocente. Se hizo maldición para que nosotros seamos bendición. Y literalmente nos hizo libres, porque era tan grande la deuda que teníamos con Dios que era imposible ser pagada por un ser humano, pero sí posible por un Dios todopoderoso. Esa ofrenda valía más que todas las cosas. Tenía un valor infinito, un valor incalculable. Así como ofender a Dios es incalculable lo que significa pecar contra Dios, lo que Cristo hizo era también incalculablemente glorioso. Y como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que este vino y este pan comemos en conmemoración a Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, que derramó su sangre, que murió. Anunciamos su muerte, pero también anunciamos su venida, porque Cristo va a venir, porque Cristo está a la diestra del Padre en este tiempo como intercesor, pero en su debido tiempo se va a revelar como el Rey y Señor que es. Así que no solamente en derrota comemos esto porque hemos pecado, sino en victoria, porque esto simboliza
que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos asegurado nuestra estadía en la eternidad con Cristo. Amén. Bendigo, hermanos, oramos y bendecimos estos elementos que simbolizan, Señor, tu muerte y tu resurrección. Como dice el apóstol en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden consumir, por favor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia